¿Cuántas veces has sentido que el mundo entero estaba en tu contra, momentos en los que todo lo que podía salir mal, salió mal? Personas en las que confiabas se alejaron, puertas que parecían abiertas se cerraron de repente, e incluso el silencio de Dios se sintió como un gran peso. En esos momentos, una duda invade tu corazón: ¿está Dios todavía conmigo? Pero es precisamente en estos momentos, en medio del caos, la soledad y el dolor, que surge una de las promesas más poderosas de toda la palabra: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Este versículo, que se encuentra en Isaías 54:17, no es solo una frase bonita. Es una declaración divina, una sentencia espiritual que cambia por completo la manera en que enfrentamos las batallas de la vida. No dice que no se forjarán armas. Sí que se forjarán. El versículo no promete ausencia de luchas, sino victoria sobre ellas. Quizás hoy te enfrentas a críticas, pérdidas, traiciones o incluso a una guerra interior. Y es en esta situación, donde parece no haber salida, que Dios te susurra al corazón: el arma podrá ser forjada, pero no prosperará. Hay un propósito oculto en cada adversidad. Hay un Dios que transforma el mal en crecimiento, el dolor en propósito y la debilidad en fortaleza. Y si comprendes el verdadero significado de esta promesa, nunca volverás a ver tus dificultades de la misma manera. En este versículo, comprenderás su verdadero significado, cómo se aplica a nuestras batallas diarias y cómo Dios usa incluso lo que el enemigo prepara contra nosotros para fortalecernos. Así que, si crees que esta palabra puede transformar vidas, incluida la tuya, ya la tienes. Deja tu me gusta, suscríbete al canal, quédate hasta el final, porque Dios tiene algo poderoso que revelarte. ¿Has notado alguna vez cómo las armas que se alzan contra nosotros rara vez surgen de donde esperamos? A veces no aparecen como un enemigo declarado, sino que se esconden en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, en palabras que nos hieren, en miradas que nos juzgan, en situaciones que parecen robarnos la paz. Otras veces, estas armas se forman dentro de nosotros mismos, en pensamientos silenciosos que nos hacen dudar de quiénes somos y de quién es Dios. El versículo Isaías 54:17 comienza con una poderosa verdad: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Pero antes de hablar de la promesa, necesitamos entender qué son estas armas. No son solo ataques físicos ni persecuciones visibles. Son todo aquello que intenta distanciarnos del propósito de Dios, todo aquello que intenta socavar nuestra fe y debilitar lo que Él ha edificado en nosotros. Hay momentos en que las armas son claras, palpables y directas. Son las pérdidas inesperadas, las críticas injustas, las traiciones de quienes amamos, el rechazo de quienes esperábamos apoyo. Son los días en que todo parece salir mal, el trabajo que no funciona, el diagnóstico aterrador, la relación que se desmorona. En estos momentos el corazón humano se pregunta: ¿por qué Dios permite esto? Y la respuesta, aunque difícil, es profunda: no impide que se forjen armas, pero promete que ninguna de ellas prosperará. La verdad es que vivimos en un mundo donde las pruebas son parte del camino. El dolor es inevitable, pero la destrucción no. Cuando Isaías declara esta promesa, dice que la victoria ya está asegurada, incluso cuando la batalla aún no ha terminado. Es como si Dios dijera: puedes caminar por el fuego, pero no te consumirá. Puedes caminar por el agua, pero no te ahogará. Se pueden forjar armas, pero no está permitido ganar. Quizás te enfrentas a una de estas armas ahora mismo, algo que te deja impotente, anclado y sin rumbo. Quizás sea una palabra cruel que resuena en tu mente, una injusticia que parece atormentarte o un momento de escasez que te hace cuestionar si Dios todavía te cuida. Pero aquí están las buenas noticias: la promesa sigue en pie. Incluso cuando el enemigo trabaja para desanimarte, Dios trabaja para sostenerte. Incluso cuando las circunstancias parecen rodearte, hay una presencia invisible que te protege, impidiendo que estas armas prosperen. Pero las armas no siempre están fuera de nosotros. A menudo, las más peligrosas son las que se esconden en nuestra mente y corazón. Son las dudas, los miedos, la culpa, la ansiedad. Son los pensamientos que dicen: no eres suficiente, Dios se ha olvidado de ti, nada cambiará. Estas son las armas más silenciosas y, al mismo tiempo, las más destructivas, porque atacan desde adentro hacia afuera. ¿Cuántas veces el enemigo no necesita levantar a nadie contra nosotros? Porque nosotros mismos ya nos hemos convertido en nuestros peores enemigos. Siembra semillas de inseguridad y convierte la mente misma en un campo de batalla. Y lo aterrador es que muchas de estas guerras se libran en silencio, sin que nadie se dé cuenta. Una persona sonríe por fuera, pero por dentro sangra. Habla de fe, pero siente que se desmorona. Ora, pero su corazón está lleno de dudas. Estas son las armas invisibles, y quizás son las que más necesitan ser expuestas a la luz de la promesa de Isaías 54:17. Porque lo que Dios está diciendo no es solo que Él nos protegerá de los ataques externos, sino también que ninguna arma emocional o espiritual
formada dentro de nosotros prosperará, ningún miedo vencerá el propósito. Ninguna culpa anulará el perdón. Ninguna ansiedad borrará el amor de Dios. Es interesante que el texto diga arma forjada, esto significa que hay un proceso. Las armas no surgen de la nada, se moldean, preparan y afilan con el propósito de hacer daño. Y el enemigo actúa de la misma manera, observa nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras inseguridades e intenta diseñar ataques para derribarnos. Pero lo que olvida es que Dios ve lo que se está forjando incluso antes de que se use, antes de que el arma esté lista, el Señor ya ha preparado el escudo. Antes de que llegue el ataque, ya ha planeado la salida, así que cuando veas que las cosas se levantan en tu contra, recuerda, no es el final, es solo el comienzo del testimonio, el enemigo puede incluso preparar el ataque, pero Dios ya ha preparado la victoria, y lo más hermoso es que, mientras el enemigo forja armas para destruirnos, Dios forja nuestro carácter. Usa cada golpe, cada lágrima y cada momento difícil para transformarnos en personas más fuertes, más maduras y más dependientes. Sin embargo, hay momentos en que parece que la promesa no se cumple. Observas la situación y todo indica que el arma ha prosperado, la relación terminó. El trabajo se perdió. La amistad terminó. La salud se debilitó. La esperanza se desvaneció, pero es precisamente ahí donde se pone a prueba la fe, porque la fe no es creer cuando todo está bien, es confiar cuando nada tiene sentido. Dios no dijo que no habría heridas, dijo que ninguna arma prosperaría. En otras palabras, puede que te golpee, pero no te destruirá. Puede que incluso te haga llorar, pero no te derribará, y a veces la liberación de Dios no consiste en detener el golpe, sino en impedir que el golpe logre el propósito que el enemigo pretendía. Es como José en Egipto cuando dijo a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. El enemigo planeó hacer daño, pero Dios usó la herida para salvar, así que si algo te está haciendo daño hoy, no te desesperes, Dios sigue escribiendo la continuación de esta historia. Y el final ya está decretado, ningún arma prosperará. Antes de continuar, si te está gustando el contenido hasta ahora, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Esto ayuda a YouTube a recomendar este video a más personas que también buscan crecimiento espiritual y comprensión de la palabra de Dios. El primer paso para ganar una guerra es reconocer que existe. A menudo fingimos que todo está bien, intentando ignorar el dolor, ocultar nuestras debilidades y enmascarar nuestra fatiga espiritual. Pero Dios no necesita máscaras, necesita corazones sinceros. Cuando admitimos que estamos siendo atacados, abrimos la puerta para que el Señor pelee por nosotros, porque el versículo no es un llamado a luchar solo, es un recordatorio de que la batalla es del Señor. Puede que se estén forjando armas ahora mismo, quizás incluso mientras escuchas este mensaje. Pero hay algo que el enemigo jamás podrá forjar, el amor de Dios por ti. Este amor es inquebrantable, constante y más fuerte que cualquier ataque, y es por eso que, incluso cuando te sientes cansado, perdido o herido, hay una voz dentro de ti, la voz del Espíritu Santo, que dice, no temas. Estoy contigo. Ninguna arma prosperará. Cuando entendemos esto, el miedo pierde su poder, porque, incluso si las armas existieran, no tienen el poder definitivo. El verso no es una promesa de ausencia de lucha, sino una garantía de que el enemigo nunca tendrá la última palabra sobre tu vida. Cuando el versículo dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará, hay una palabra que tiene un inmenso peso espiritual, forjada. Porque Dios podía simplemente decir, ninguna arma contra ti prosperará. Pero se aseguró de mostrar el proceso, el momento en que el hierro se calienta, se moldea y se trabaja. Esto nos enseña que las peleas no aparecen de la nada, están cuidadosamente forjados, y esto tiene un propósito mayor que el dolor que sentimos. La forja es un lugar de fuego, ruido y transformación. Es donde el metal en bruto se convierte en una herramienta, un arma o un instrumento útil. El herrero conoce con exactitud la temperatura, el tiempo y la intensidad del golpe necesario. Nada se hace al azar, y así es nuestra vida. Hay momentos en que el calor de las circunstancias parece insoportable, y todo nuestro interior clama por alivio. Pero detrás de este fuego, hay un Dios que está dando forma a algo dentro de nosotros que no podría formarse de otra manera. La adversidad no es un accidente. Es un proceso, y si hay algo que el enemigo intenta ocultarnos es precisamente esto, que las armas que él forja no son solo para atacar, Dios las usa para perfeccionarnos. El fuego de la prueba no tiene como objetivo destruirnos, sino revelar nuestra verdad interior. Así como el oro se purifica al pasar por el fuego, el corazón se refina al enfrentar las pruebas. Dios no envía el sufrimiento, sino que lo permite, y esa diferencia lo cambia todo. Él no es el autor del dolor, sino su redentor, y en la forja de la adversidad, Él nos está enseñando a confiar, incluso cuando no entendemos. Hay cosas que solo aprendemos en el calor del examen.
Es en tiempos de escasez que descubrimos el valor de la provisión divina, es cuando somos traicionados que aprendemos lo que significa ser sostenidos por el amor fiel. Es cuando nos quedamos solos que nos damos cuenta de que Dios nunca nos abandonó, y es en las lágrimas que comprendemos el poder de un Dios que consuela. El problema es que, cuando el fuego azota, todo nuestro ser quiere huir. Queremos salir rápido, escapar del dolor, evitar la incomodidad. Pero si el herrero retira el metal demasiado pronto, no será lo suficientemente fuerte, y es por eso que Dios, en su sabiduría, permite que el fuego continúe hasta ver su imagen reflejada en nosotros. El fuego, entonces, no es un castigo, es un proceso de transformación. Con cada golpe, con cada lágrima, Él dice, sé lo que hago. Lo que hoy parece destruirte, mañana te fortalecerá, y cuando entendemos esto, el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en una herramienta en las manos del Creador. Es fácil creer en Dios cuando todo marcha bien. El reto es confiar cuando el fuego arde y la fragua está en pleno apogeo, pero aquí está la verdad que lo cambia todo. Dios nunca abandona el taller, nada ocurre fuera de su control. Él está ahí, presente, observando cada detalle, sabiendo hasta dónde puede llegar el fuego. El enemigo puede incluso encender las llamas, pero es Dios quien controla la temperatura. Él no permitirá que el fuego sea más caliente de lo que vuestra fe puede soportar, así que cuando todo parezca estar fuera de control, recuerda, no es el fuego el que decide tu destino, es Dios. A menudo observamos situaciones y pensamos, ¿por qué me pasa esto? Pero la pregunta correcta es, ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? Porque el propósito de la forja no es destruir el metal, es darle forma. Dios usa el fuego de las pruebas para que, al final, seamos moldeados a su carácter. Y hay algo aún más profundo aquí, el enemigo forja el arma, pero Dios forja al guerrero. Mientras Satanás trabaja en el ataque, Dios trabaja en ti. Mientras el enemigo intenta moldear algo para hacerte daño, el Señor moldea algo dentro de ti para protegerte. Y es por eso que, al final, ninguna arma prospera, porque el herrero puede incluso fabricar el golpe, pero Dios crea al ganador. Hay un detalle importante en este versículo que muchas personas pasan por alto. Él no dice que el arma no te alcanzará, dice que no prosperará. En otras palabras, hay momentos en que el impacto duele, el golpe es real, el sufrimiento es visible, pero, por doloroso que sea, no tendrá el poder de definir el final de tu historia. Piensen en David enfrentándose a Goliat. El arma del enemigo era gigantesca, el desafío parecía imposible. Pero Dios estaba usando esa batalla para revelar al rey que llevaba dentro un pastor. Pensemos en José, vendido por sus hermanos. La traición fue el arma que forjó, pero la forja del sufrimiento lo preparó para gobernar Egipto. Y sobre todo, pensemos en Jesús. La cruz fue el arma más cruel jamás forjada, pero Dios la transformó en símbolo de la redención eterna. Lo que parecía el final se convirtió en un nuevo comienzo, y así es como Dios trabaja hasta el día de hoy. Él no solo impide que el arma prospere, sino que transforma el dolor en gloria, el golpe en gracia, la derrota en testimonio. Así que cuando algo te duela, no concluyas que Dios te ha abandonado. Quizás solo esté preparándote para algo más grande, porque hay victorias que solo nacen del fuego. Dios no desperdicia el sufrimiento, cada lágrima cuenta. Cada silencio tiene un propósito, y cuando miras atrás te das cuenta que las etapas más dolorosas fueron precisamente las que te acercaron a Él. En definitiva, esto es lo que Isaías 54:17 quiere recordarnos: la forja no es el final, es la preparación. Después de la forja viene la confianza. Porque de nada sirve salir fortalecido del fuego si tu corazón aún está lleno de miedo. Aquí es donde entra en juego el poder de la fe, no como un concepto lejano ni una palabra bonita, sino como un escudo invisible, una fuerza que protege, sostiene y guía incluso cuando nada parece tener sentido. El apóstol Pablo describe la fe como un escudo capaz de extinguir todos los dardos de fuego del maligno, Efesios 6:16. Esto significa que, en la guerra espiritual, la fe no es solo un sentimiento, es una barrera activa, un campo de fuerza que se interpone entre nosotros y el ataque del enemigo. Pero la fe, a diferencia de las armas del mundo, es invisible. No brilla, no hace ruido, no se hace ostentación, está ahí, silencioso, firme e inquebrantable, sosteniéndonos cuando el suelo parece desaparecer bajo nuestros pies. Y quizá precisamente por eso es tan poderosa, porque la fe actúa en dimensiones que los ojos no pueden alcanzar. Mientras el enemigo obra en lo visible, Dios obra en lo invisible. Y es en este punto, entre lo que no vemos y lo que creemos, donde el escudo de la fe se yergue e impide que las armas prosperen. A menudo pensamos en la fe como algo pasivo, como si simplemente creyéramos que todo saldrá bien. Pero la verdadera fe es perseverancia espiritual, permanece en pie incluso cuando el viento es fuerte, es decir, Dios está conmigo cuando todo parece demostrar lo contrario, es mirar la oscuridad y ver
con los ojos del Espíritu, una luz que aún no ha aparecido, y esto es lo que nos enseña Isaías 54:17, no es la ausencia de armas lo que nos mantiene firmes, es la presencia de la fe. Porque se forjarán armas, vendrán batallas, soplarán vientos, pero el que confía en el Señor no dudará, la fe es la certeza de que Dios está trabajando incluso cuando el silencio parece gritar. Ella es lo que nos hace orar cuando fluyen las lágrimas y adorar cuando la respuesta aún no ha llegado. Es lo que nos hace seguir caminando cuando todo dentro de nosotros quiere detenerse. ¿Cuántas veces Dios te ha protegido de maneras que ni siquiera te diste cuenta? ¿Cuántas veces Él ha cerrado puertas que querías abrir, solo para salvarte de algo que te habría destruido? ¿Cuántas veces la liberación ha llegado en forma de retraso y solo después has comprendido que esa espera era protección? La fe es ese escudo invisible, no impide que el enemigo lance armas, solo impide que te golpee, y cuando se levanta el escudo, el enemigo se frustra, porque puede atacar, pero no puede vencer. Hay momentos en que el escudo de la fe parece demasiado pesado para sostenerlo, cuando las oraciones parecen no llegar más allá del techo, cuando las lágrimas se vuelven cotidianas y el corazón comienza a dudar. Es en estos momentos cuando el enemigo susurra, ¿dónde está tu Dios ahora? Pero es precisamente ahí donde el escudo de la fe muestra su verdadera fuerza, no cuando todo está bien, sino cuando nada lo está. La fe no es una negación de la realidad, es una declaración de confianza a pesar de la realidad. Ella no pretende que el problema no exista, afirma que el problema no tiene la última palabra. Recuerde, el versículo dice ninguna arma prosperará, pero no dice que no habrá ataques, así que cuando la liberación no llega como esperamos, no significa que Dios haya fallado, significa que Él está actuando de una manera que todavía no podemos entender. A veces la verdadera liberación no es escapar del fuego, sino ser preservado en él. Al igual que los 3 jóvenes en el horno de Nabucodonosor, el fuego estaba allí, las llamas eran reales, el calor era mortal, pero la presencia de Dios estaba allí, no se salvaron del fuego, se mantuvieron dentro de él. Y eso es lo que hace la fe, nos mantiene ilesos en medio de lo imposible. Quizás hoy estés pasando por un horno, y lo único que Dios te pide es, sigue creyendo, porque mientras confíes el escudo estará activo, y cuando el escudo de la fe se levanta, el fuego puede quemar alrededor, pero no toca el corazón de aquellos que confían en el Señor. Cada vez que se lanza un arma y falla, algo cambia dentro de nosotros. La fe no solo nos protege, nos transforma, porque en el proceso de confiar, aprendemos a ver el mundo a través de los ojos de Dios. Lo que antes era dolor se convierte en propósito. Lo que antes era miedo se transforma en madurez espiritual. La fe nos enseña a ver las heridas como signos de victoria, no de derrota. Con el tiempo, nos damos cuenta de que lo que más nos dolió fue precisamente lo que nos acercó a Dios. El dolor que parecía sin sentido se convirtió en un puente hacia un milagro. Hay momentos en que Dios permite el golpe para mostrarnos que Él es el escudo, y cuando la fe madura, ya no le pedimos a Dios que quite el fuego, le pedimos que camine con nosotros en Él, porque el cristiano maduro no solo busca alivio, busca comunión, y esta comunión es lo que lo hace invencible. Cuando crees, incluso estando herido, el enemigo pierde su poder. Porque él esperaba que el golpe te derribara, pero te vio levantarte de nuevo, adorando, orando, confiando, y eso es lo que hace que ninguna arma prospere. No es que no exista, es que no encuentra un corazón dispuesto a renunciar a ella. Hay días en que tu escudo puede caer, pero es por eso que Dios pone personas a tu alrededor, para recordarte que la batalla no ha terminado y que Él todavía está luchando. La fe es personal, pero el propósito es colectivo, y cuando nos unimos en la fe, ningún arma espiritual, emocional ni física puede prevalecer, porque el enemigo puede intentar dividir, pero no puede destruir lo que Dios ha unido. Una vez que comprendemos que la fe es el escudo invisible que nos protege, surge una revelación aún más profunda. La victoria no proviene del ruido de las armas, sino de la voz que se eleva por encima de ellas. Hay poder en la voz que elegimos escuchar y en la que elegimos alzar. Y eso es precisamente lo que nos revela el final de Isaías 54:17. Toda lengua que se levante contra ti en juicio, tú la condenarás. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Observa cómo el texto cambia de enfoque. Empieza hablando de armas, pero termina hablando de voces, porque a menudo, lo que más nos duele no son las armas que vemos, sino las palabras que oímos. Palabras que juzgan, que hieren, que distorsionan la verdad. Palabras que el enemigo usa para intentar hacernos dudar de lo que Dios ya ha declarado. Desde el Edén, el enemigo ha usado la voz como su arma principal. No necesitó espadas ni lanzas para engañar a Eva, solo necesitaba una pregunta: ¿es cierto que Dios dijo? Y hasta el día de hoy, sigue actuando de la misma manera, sembrando dudas con palabras, manipulando pensamientos, colocando mentiras disfrazadas de verdades en los corazones de las personas. Las voces del mundo son muchas. La voz de la crítica que te dice que no eres lo suficientemente bueno, la voz del miedo que te dice que no lo lograrás, la voz del pasado, que intenta mantenerte atrapado en lo que ya sucedió.
Y a veces hasta nuestra propia voz se levanta contra nosotros, repitiendo mentiras que el enemigo ha plantado, pero Dios dice, toda lengua que se levantar contra ti, tú la condenarás. En otras palabras, tienes la autoridad para silenciar estas voces. La promesa no es solo que Dios te defenderá, sino que te dará una voz capaz de declarar la victoria. Esto significa que cuando el mundo dice se acabó, tú puedes decir Dios sigue trabajando. Cuando el enemigo dice, has perdido, puedes responder, ya tengo victoria en Cristo, porque la voz del siervo del Señor es eco de la voz de su Creador. Y cuando hablas bajo la autoridad de Dios, el infierno queda en silencio. La Biblia dice que Satanás es el acusador. Constantemente intenta recordarnos nuestras acciones, nuestros errores, nuestros fracasos y nuestras debilidades, pero hay una diferencia entre acusación y corrección. La voz de Dios corrige con amor, la voz del enemigo acusa con culpa, y aquí es donde entra el poder de la promesa, toda lengua que se levantar contra ti, tú la condenarás. Dios nos da el poder de anular las palabras que son contrarias a la verdad de su palabra. Cuando el enemigo diga no vales nada, declara, soy un hijo amado de Dios. Cuando digas has fracasado demasiado, di, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Cuando digas estás solo, proclama, el Señor está conmigo, no temeré. La victoria comienza cuando nuestra boca se alinea con el cielo. No se trata de gritar más fuerte que el enemigo, se trata de hablar con autoridad espiritual, porque el que cree en la promesa no repite lo que ve, sino que repite lo que Dios dijo, y lo que Dios dijo es inmutable, eterno y suficiente para vencer cualquier acusación. Cuando hablas la palabra de Dios sobre tu vida, es como si estuvieras emitiendo un decreto celestial. Nada puede anular lo que Él ha declarado. La fe es el escudo, pero la palabra es la espada, y juntas derrotan todo lo que se levante contra ti. El versículo termina diciendo, esta es la herencia de los siervos del Señor. Esto significa que la promesa de protección y victoria no es ocasional, es una herencia, un derecho espiritual. No tienes que ganártelo, tienes que creerlo, porque la sangre de Jesús ya te ha dado acceso a esta herencia. Pero lo interesante es que la herencia solo tiene valor cuando es reclamada. Si alguien hereda algo pero nunca toma posesión de ello, continúa existiendo pero no genera ningún beneficio. Lo mismo ocurre con la promesa de Isaías 54-17, está disponible, pero necesita ser activado por la fe y la voz. Dios quiere que vivas con la conciencia de un heredero, no de una víctima. Él quiere que entiendas que cuando el enemigo se levanta, no solo se está metiendo contigo, sino con alguien que lleva el sello del cielo. Y el cielo no permanece en silencio ante la injusticia. Por lo tanto, cuando estás en oración, cuando declaras la palabra, cuando rechazas las mentiras y eliges la verdad, estás ejerciendo tu herencia. Y el enemigo reconoce esta autoridad, porque sabe que no puede prosperar contra quienes se amparan en la voz de Dios. Ahora, dime, ¿qué te pareció este versículo? ¿Qué ideas te trajo a la vida? Me encantaría saber tu opinión, así que deja tu comentario abajo. Y si este contenido te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para formar parte de este viaje de descubrimiento y crecimiento espiritual. Así, no te perderás ningún video y también ayudarás a difundir este mensaje. Profundicemos juntos en nuestra comprensión de la palabra de Dios.